La parte holística, la parte humana, la parte del ser me apasiona. Y eso lo hemos llevado al proceso educativo y descubrimos que utilizar este tipo de terapias ayudaba mucho a aquellos niños. Mi abuela en 1970 trabajando, nunca la vi incluso ni sentirse intimidada de lo que hacía. Me tocó estar, que mi fotografía la movieran todos los medios de la entidad. Me pegó, mis hijos ya estaban grandes, sentían lo injusto que se estaba viviendo y veían las redes. Me tocó descubrir que no somos lo que la gente dice que somos. Queridos amigos, bueno, el día de hoy me encuentro en una entrevista especial, historias de vida para todos ustedes, y tenemos una invitada que ella es especialista en ciencias de la familia, originaria de Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, Nati Hernández, te agradezco mucho que el día de hoy nos hayas recibido y que nos abras un poquito de tu vida, de tu corazón, de tu trabajo para toda la gente que nos ve en Historias de Vida. Gracias por el día de hoy recibirnos aquí en tu colegio. Muchísimas gracias, bienvenidos, honrada de compartir para poder inspirar a más personas apasionadas de la educación y que coincidan en el arte de educar. Oye, Nati, de repente hay muchas carreras que se pusieron de moda y de repente dejamos un poquito de lado la educación, porque a mucha gente de repente obviamente eso de la educación se le hace aburrido, tedioso, y la parte más estricta también de la vida. De la vida, sí, definitivamente. Pero tú decidiste ir por ese camino que de repente pues es como difícil. Sí, es apasionante y aparte tienes una técnica distinta a todos los colegios, que es algo que me llama la atención porque tienes una manera especial de impartir la educación. Pero antes de comenzar con eso, quisiera saber un poquito más de la persona, de Nati Hernández, de esta mujer que vemos preparada en muchos ámbitos, como terapeuta, como especialista en ciencias de la educación. ¿Qué más estudiaste, Nati? Bueno, pues, ¿qué puedo decirte? Me encanta el proceso educativo y dentro de mis estudios la parte holística, la parte humana, la parte del ser, la parte metafísica me apasiona. Okay. Aparte de haber estudiado pedagogía y especializarme en una serie de diplomados enfocados al área de educación, me fui por el área holística, por el área de la terapia bioenergética y terapia floral. Okay. Y me he especializado también en sonoterapia, en todo lo que tiene que ver con el sonido y la sanación del cuerpo, utilizando los cuencos, tanto de cuarzo como los cuencos tibetanos. Y eso lo hemos llevado al proceso educativo y al proceso de transformación del docente dentro del área de educación. Oye, algo interesante, la verdad, y algo como una técnica distinta, que yo la verdad en muchos colegios que he visitado no he visto que lo trabajen de esa manera o con esa sinergia. Y ¿qué te lleva? ¿Alguna situación personal en tu vida de decir, quiero trabajar lo holístico y lo emocional acompañado de lo que es la preparación académica y la educación? ¿Hay algo específico que detona que te enfoques en eso? Muy buena pregunta. Indudablemente, el desarrollo de todo líder dentro de la parte humana lo lleva a escarbar y sanar aquellos aspectos que pueden ayudarte a mejorar. Inicié el trabajo con el deseo de sanar, restablecer y crear mi mejor versión. Okay. Y posteriormente la vida va colocándote en espacios o en lugares que de manera sincrónica te permiten también aplicar aquello que para ti está funcionando bien. Sí. Y fue de esa manera que llegué a la aplicación de este tipo de terapias dentro del contexto educativo, porque trabajo mucho el esquema de inclusión. Desde hace 30 años que la institución empezó, decidió trabajar con la parte
de educación integrativa y todos aquellos aspectos que actualmente se llama neurodivergencia o educación para aquellas diferencias dentro del proceso educativo, y descubrimos que utilizar este tipo de terapias ayudaba mucho a aquellos niños que tenían alguna necesidad educativa especial o, ¿qué crees?, eran alumnos con altas capacidades intelectuales. Ok. Ahora, tú, bueno, ya llegamos a esta época actual donde tú te dedicas específicamente a combinar la educación con estos tratamientos holísticos o encauzarla, ¿no? Pero, ¿cómo fue Nati de pequeña? ¿Cómo fue su infancia? Wow. Tuve una infancia muy hermosa, contenida al lado de muchas mujeres en mi clan, tías, abuelas, una mamá y un padre de familia que definitivamente me ayudó mucho a pensar en todo lo que podía crear. Tuve un padre que desde pequeña me habló mucho de todo lo que quería o podía hacer y me regalaba una mirada de validación muy importante, siempre invitándome a ser empresaria, a ser líder de aquello que yo quería hacer. Desde pequeñita buscaba mucho llevarme al desarrollo de el ahorro, de incluso ir al banco y depositar dinero muy pequeña. Me acuerdo haciendo esto a los 7, 8 años, como parte de una tarea en el que me decía, es importante que tengas tu cuenta bancaria, ve y ahorra esto que te doy del domingo. Okay. Y de esa manera me invitó. Mi infancia estuvo rodeada de juegos, de primos, de muchas actividades. Teníamos varaderos. Okay. Y vivía, por ende, cercano al mar de la isla. Me dices que tu abuelo fue uno de los pioneros, ¿no? De los pioneros en Ciudad del Carmen, en la época de los 50, 60, el boom del camarón era muy valioso, muy importante. Había camarón en toneladas en la isla y mi abuelo se enfocó en el desarrollo y la construcción de barcos, reparación de los barcos camaroneros, así que teníamos un varadero con 3 camas de barco. Entonces aprendí mucho a hablar sobre ese lenguaje que implicaba el trabajo con la reparación de barcos. Yo nazco en 1970, pero mi abuelo muere en el 69. No tuve la oportunidad de conocerlo. Y yo ya crezco en un ambiente en que mi abuela viuda, con solamente una hija, que pues ahora sí, es mi madre, se quedan a cargo de los negocios. En 1970 descubro que las 2 mujeres de mi casa eran empresarias y tenían que trabajar en un terreno de hombres porque no hubo ninguna mujer en ese entonces, en esos 10 varaderos, que atendiera el esquema de barcos. Y ahí estaba mi abuela, doña Carmela Vera, era su nombre. Y ella estaba a cargo de los barcos y mi madre pues era como su apoyo para el manejo de todo lo que implicaba, imagínate, trabajar en reparación de barcos camaroneros. Oye, Nati, yo creo que sin duda alguna el ir enfocando a veces o que la vida nos dé la estabilidad emocional para poder enfocar esas vivencias a un lado positivo, porque hay mucha gente que a lo mejor en tu lugar hubiera dicho, no tuvieron mi mamá la presencia de mi papá o de nuestro abuelo porque se fue o cosas por el estilo. A lo mejor de repente lo puedes encauzar hacia el lado negativo, pero lejos de todo a ti te dio como ese enfoque positivo de decir, tengo que tomar fuerzas porque ellas solas pudieron. Claro. Porque también tienes esa responsabilidad, ¿no? De mejorar, de hacer las cosas mejor que ellas, ¿no? Y nunca las vi quejarse de lo que estaban haciendo. Cuando yo ya no lo analizo como adulta y digo, wow, mi abuela en 1970 trabajando como empresaria de un varadero, la vi moverse, me llevaba de compañía, había que ir mucho a México por temas de esquemas de zona federal y permisos dentro del área, y yo la acompañaba a esas oficinas, pero nunca la vi quejarse, nunca la vi incluso ni sentirse intimidada de lo que hacía. Ahora lo analizo ya como adulta, pero como para a mí, siendo niña, lo vi normal y formó parte de mi esquema. Okay. Entonces, viví una infancia
muy, muy respaldada por esas mujeres que estaban a mi lado y muy inspiradas en el trabajo que hacían. Tuve una tía muy querida que ella vivía en México, mi tía Juana, y también una mujer que trabajaba dentro del área legal, en despachos legales, y se apoyaban mucho en términos de documentación, papeleo. Entonces viví una infancia en donde observé desde mi niñez muy temprana mujeres trabajando alrededor y haciéndose cargo de empresas y de trabajo continuo. ¿En qué soñaba Nati cuando era pequeña, cuando tenía 7, 8 años? ¿Qué decías? ¿Qué quiero ser de grande? Luego cuando vivimos en algún lugar así, a veces no le damos el valor a lo bello que puede ser nuestra ciudad o nuestro estado, y de repente siempre buscamos a lo mejor emigrar y decir, yo me voy a tal lugar y voy a hacer. Sí, ¿no? Oye, imagínate una islita tan pequeñita como esta, ¿no? Ya descubriste sí, claro. Llegando por acá, ¿no? Cuando nosotros dentro de casa convivíamos, pasaba algo bien curioso. A mi abuela le encantaba comprarme libros y mi mamá leía mucho la revista, en ese entonces Vanidades, y existía. Okay. Y a mí me encantaba leerla y me encanta la moda, me encanta la belleza. Y bueno, ¿sabes algo que a mí me fascinaba dentro de esa revista? Me encantaba primero leer las novelas de Corín Tellado que ahí publicaban, y me encantaba también imaginarme qué sería viajar a esos lugares tan hermosos que salían, ¿no? En ese momento se publicaba mucho en la revista de Lady Di, tenía muchas publicaciones muy tradicionales. Entonces, ¿en qué soñaba Nati? Pues soñaba mucho en crecer, soñaba mucho en viajar. Quizás no se imaginaba siendo maestra, porque le encantaba toda esta parte de la moda y de la belleza, pero sí se imaginaba que podía salir fuera de este pequeño entorno en el que se encontraba. Oye, qué padre, la verdad. ¿A qué edad, por ejemplo, a qué edad te casas o llegas a separarte de tu familia? Fíjate, siempre fuimos muy, muy unidas. Vengo de una familia muy sostenida. Me caso a los 26 años. Ya fui empresaria muy joven. O sea, te digo que mi papá me invitaba mucho al tema del negocio. Entonces, mi mamá me invitó desde que empecé a estudiar a los 19 años. Me llevó con una amiga a que yo trabajara a una escuela. Okay. Y a los 21 ya mi papá me estaba colocando este colegio para que yo lo atendiera. A los 21 A los 21 años yo ya tenía la responsabilidad de un preescolarcito con 4 aulas. Y ahí empezó mi trayectoria. Aún trabajaba y estudiaba, porque a esa edad todavía no estaba titulada. Okay. Hacía las dos cosas. Entonces, posteriormente, en este caso, cuando ya yo me titulo, pues es justamente cuando me caso, ¿no? Cuando tengo la oportunidad tengo actualmente 28 años de casada, o sea, construir y edificar y ser congruente con esas dos partes era también para mí muy importante porque trabajaba dentro del esquema educativo, ¿no? Claro. Y sin embargo, fíjate que la visión, yo siempre cuento que la visión de mi madre me ayudó mucho porque ella me ayudó incluso a eso, a elegir. Okay. ¿Qué cosa íbamos a hacer? Que la verdad es que de repente son varias cosas que vienen formando parte como de una historia de vida y de un ejemplo que puede servir a nuevas generaciones. Porque, bueno, tú a los 26 años, cuando estás terminando a lo mejor tu licenciatura, ya tenías un negocio, y de repente combinar y no abandonar como lo que tú tienes como proyecto personal con el matrimonio se vuelve como algo difícil, ¿no? Sin embargo, te mantuviste constante, y el hecho es que hoy en día estás en el colegio. ¿Y cómo le hiciste para sobrellevar hijos, esposo, negocio? Wow, fue una tarea. Creo que siempre va a combinarse mucho aquello que tú construyes. Y digo, en la especialidad de Ciencias de la Familia, siempre indico que el primer proyecto que el ser humano tiene es su familia, aquello que quiere y a lo que quiere llegar. Y desde esa etapa yo tenía muy claro que teníamos que construir algo
y edificamos, combinando todos aquellos aspectos que queríamos hacer para llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo fue? Pues fue un equilibrio entre que crear un proyecto, escribirlo también, para poder llevarlo en dirección y tener claro hacia dónde íbamos y qué íbamos a hacer. ¿Cuál es la primera licenciatura que tú terminaste? La licenciatura en pedagogía. La licenciatura en pedagogía. ¿Cuándo das ese cambio del preescolar a un colegio más grande? Exactamente a los 3 años de estar ya en este área en donde estamos establecidos. Los mismos clientes nos piden que iniciemos una primaria. Nos los empiezan a pedir de manera insistente porque el preescolar era un colegio pequeño, lleno, reditualmente lleno, o sea, teníamos lista de espera para nuestros clientes y el mismo padre de familia nos empieza a pedir, por favor, abre una primaria. Entonces, a los 3 años de estar establecidos aquí, nos atrevemos a dar el paso de hacer las primeras 2 aulas para primaria. Oye, qué padre. La necesidad te hizo, o sea, la necesidad y los deseos de los papás, que a lo mejor ahí es donde das cuenta que el trabajo va bien encauzado, que lo estás haciendo bien, porque a lo mejor querían tener a sus niños más, ¿no? Así es. Oye, qué padre, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que marca, o qué me podrías decir tú que marca a Nati en la etapa de la niñez y la adolescencia? Algo que tú recuerdes, que digas, esto me marcó para bien o para mal y me hizo crecer como joven. Bueno, ¿qué me marca de manera muy importante dentro del esquema de perseverancia? Una situación muy particular dentro de lo que es la familia, en la que venía yo de una familia diferente. Mis padres no eran personas casadas. Okay. Y me tocó trabajar mucho con esta manera diferente de tener una familia integrada, porque vivía yo una familia integrada, pero en ese tiempo, dentro de la cultura tradicional, aceptar que no había un matrimonio era diferente. Y eso me marca para considerar la importancia y el valor de la familia, para entender que esa experiencia que yo estaba viviendo, que a veces implicaba retos o incluso sentimientos de rechazo pueden haber sido, podría utilizarlos para crecer, aceptando que finalmente esa era una situación que no dependía de mí, sino de los adultos que estaban a mi alrededor. Sin duda alguna, aprendizaje de las cosas, como dices, convertirlo y entender lo que no es parte de mis decisiones, porque al final de cuentas no lo pediste así, pero comprenderlo, asimilarlo y aprender de aquella situación para revalorar lo que es tu familia hoy en día. Así es. Entonces, yo quiero entender que a lo mejor esa parte holística, terapéutica, emocional, espiritual, te ha servido también como para poder, como dices tú, estar bien como ser humano, como persona, y combinarlo con la educación como lo haces ahora, ¿no? Así es, esa parte ha sido esencial, porque fíjate que dentro de esas etapas de formación llego a una empresa, porque me apasiona la parte de capacitar al equipo de trabajo, y llego a una empresa que se dedicaba a dar capacitación en creatividad para docentes. Y ahí, dentro de los primeros aspectos, se habla de desbloquear aquello que nos impide construir buenos educandos en el área educativa. Y empiezo a descubrir que el trabajo terapéutico personal como docente era indispensable. Okay. Y empezamos entonces a vivir la experiencia y a preparar a nuestros docentes para ser mejores seres humanos. Y eso automáticamente repercutía en el aula, con un buen aprendizaje o con un docente más conectado con la labor de ayudar y de dar. Y entonces nos damos cuenta que el trabajo terapéutico
en la infancia del docente era necesario para que él pudiera trabajar y contribuir a una educación valiosa para el niño y ayudarlo a crear también su proceso de aprendizaje. Oye, qué interesante. La verdad es que atreverte a tener una educación distinta, a crearla también tanto con tus docentes, con los niños, aplicándola, es algo que la mayoría de las personas a veces cuando nos dedicamos a cierta cosa dejamos de lado y no nos gusta innovar y a veces vamos por un camino, por la línea recta sin hacer algo distinto. Yo estaba viendo y fíjate que hay gente que me ha dicho, no, es que yo me dedico a la educación, o sea, la verdad es que estar en un medio no me interesa, estar en una revista no me interesa, pero tú haces algo distinto porque proyectas lo que quieres a lo mejor fomentar en los niños y también viendo o haciendo que valga la pena tener una educación distinta, ¿no? Yo te vi, tienes algunos reconocimientos importantes como está Global Quality Foundation, está algunos reconocimientos que has tenido también de manera personal y con tu instituto educativo. ¿Qué te hace tomar la decisión de decir, yo, Nati, quiero hacer la educación, pero no quiero como eso que todo mundo hacemos, como quedarme y vamos así como todos en línea recta, todos iguales, porque tú has hecho algo distinto con la educación que se me hace interesante? Entonces, ¿qué es lo que te hace tomar la decisión de decir, quiero algo diferente? O sea, voy a hacer, sí, la educación, pero lo voy a transformar a mi estilo. Creo que lo más importante es el deseo de ver hasta dónde tú puedes llegar con lo que estás haciendo y construyendo. Y tú conoces que durante estos últimos 20 años, al menos en nuestro país, la tarea del docente fue reducida a un sistema en la que el docente se le restó importancia de su labor educativa. Okay. ¿Sí? Y hubo de alguna manera, decreció mucho la dignidad del docente en el aula. Y había la necesidad de revalorizar, porque creo que también nos dimos cuenta en pandemia la importancia del maestro para el quehacer educativo y la labor y el puesto que ocupaba. Y yo, desde que me formé, sentí que el trabajo que yo hacía como docente era un trabajo que ameritaba ser ponderado, ser valorado, y la esencia fundamental siempre va a radicar en lo que tú haces, o sea, ¿cuánto vale lo que tú haces para la humanidad? Claro. Y esto lo puede aplicar cualquiera, no tiene que ser un docente, hasta una persona que se dedique a reciclar, a una persona que se dedique a un área de limpieza, su labor es digna y puede ser dignificada, pero va a depender de qué tanto ves que vale lo que tú estás haciendo para el mundo. Y yo consideré que lo que yo hacía para el mundo era muy importante y había que anunciarlo. Tuve un maestro, el doctor Oscar Soria, en paz descanse, y una vez me hizo una pregunta muy chistosa que te la voy a hacer a ti. ¿Qué hace una gallina cuando pone un huevo? Cacarea. Una gallina cuando pone un huevo cacarea, lo anuncia. Así es. ¿Cómo anunciamos lo que hacemos diario? Pues cacareando. Cacareando. Nos decía nuestro amigo Eric del Castillo, hay que cacarear. Hay que cacarear, ¿no? Pues ahorita esto es lo que estamos haciendo. Yo creo que vale la pena. Tienes una gran responsabilidad tú como, bueno, aparte de ser como directiva y estar a cargo de esas personas que son como la guía para futuras generaciones, ellos también están siendo a su vez también las guías para esas generaciones. Yo creo que ustedes tienen una responsabilidad enorme, no de mérito, como dices, ninguna profesión, ningún trabajo, pero a mí siempre la docencia se me ha hecho algo totalmente básico de nuestras vidas y como dices, yo creo que pasar por esta pandemia es algo que le afectó a nuestra sociedad, a las familias mexicanas, a toda la gente, pero sobre todo esa relación entre los pequeños, porque al final de cuentas donde te vas forjando, donde vas haciendo gran parte de tu personalidad es en el centro educativo. En la escuela donde estás, socializas, tienes tus amigos. Y los maestros son los que nos dejan marcados para siempre. Y nos marcan para siempre, sí, un buen maestro nos marca para siempre. Oye, qué padre. Hablando de cosas que de repente
pues no todo es tan bonito siempre en la vida, siempre existen esas piedritas que nos tocan y que luego podemos superar siempre pues sabiendo cómo encauzar cada una de las situaciones, ¿no? Platicábamos, hay una situación difícil que te toca, ¿no? Que te toca ya de manera profesional con vivir con el colegio, ¿no? Así es. Platícanos un poquito de eso. Particularmente, una de las situaciones más importantes las vivimos en pandemia, porque comprendemos, y algo que a mí me queda muy claro, que el docente, así como el médico, el bombero, somos servidores públicos. Trabajamos para servir. Y cuando llegó la pandemia, muchos padres de familia se acercaban a decirnos que necesitaban el servicio, que necesitaban tener una cercanía, así como el docente te decía, ¿sabes qué? Yo no tengo internet en casa, yo necesito ir a trabajar al colegio. Entonces nosotros en pandemia nos atrevimos a estar funcionando de manera, ahora sí, presencial. Okay. Y eso implicó que la gente se moviera por pleno convencimiento y estar en el servicio, ahora sí que en línea de frente del servicio que teníamos, y nos tocó la pérdida de una persona muy valiosa en la empresa. Y nos tocó enfrentar la crítica, me tocó estar, que mi fotografía la movieran todos los medios de la entidad. Me tocó descubrir que no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que nosotros creemos dentro de nuestra esencia que nos mueve. Porque a partir de ese momento me pude dar cuenta que cuando tú haces las cosas con amor y para bien y para el bienestar de más personas, el mundo va a comprenderte y va a valorarte. Y aunque utilicen tu imagen de manera negativa y quieran usarla para criticarte, si tus actos han sido valiosos y tú sabes guardar en un escenario de decir, aquí estoy, pueden hacer conmigo lo que gusten, te das cuenta que el valor de tus acciones recobra y toma fuerza. Entonces, eso me dio la oportunidad de no responder, de no ser reactiva a la situación, entender a veces el dolor que es válido de las personas que sufren, también entender mi dolor porque también estaba yo sufriendo. Lo que te iba a decir. Es difícil, ¿no? Me imagino porque aunque uno se mantenga a lo mejor firme, con la situación por la cual estás pasando, emocionalmente te pega, te llega, te duele, ¿no? Me pegó, mis hijos ya estaban grandes, sentían lo injusto que se estaba viviendo y veían las redes, y aunque yo les decía no sigan viendo redes, sálganse de ahí, lo sentían, lo estaban viviendo en la familia, mi esposo lo estaba viviendo, y obviamente siempre queremos defender a la persona que amamos, ¿no? Claro. Que está siendo atacada, y esa situación me permitió ser resiliente, entender que los diamantes se forjan bajo presión. Y me permitió comprender también a las personas que sufrían el dolor. Me tocó aceptar también que había cosas que podía yo cambiar y mejorar. Y me tocó que a partir de ese dolor yo me hiciera más humana, más sensible a lo que las demás personas podían vivir y a no guardar rencor, porque no me ayudaba a intentar defenderme, porque cuando tú intentas defenderte ante el dolor de alguien, puede volverse una guerra. Entonces el ceder, el ser suave, me permitió posteriormente tener una comunicación, tener un acercamiento, llegar a acuerdos, aceptar y transformarnos. Y de ahí vinieron cosas muy grandes. Creo firmemente que cuando estás a punto de crecer mucho, puede venir una prueba. Yo creo que sin duda alguna es eso, ¿no? Llega esa prueba que te marca
y que si demuestras el aprendizaje obtenido, a lo mejor van a venir cosas positivas. Y ahí tenemos la oportunidad o de equivocarnos y a lo mejor hacer o desaprovechar ese crecimiento personal o aprovecharlo y en este caso como tú, encauzarlo a algo positivo, ¿no? Lamentablemente, como dices, la pandemia yo creo que es algo que mucha gente nos pegó y que independientemente de todo, hay gente que sufrió lo mismo estando encerrados en su casa porque era de verdad imposible que no tuviéramos contacto con la persona que nos llevaba la comida. Entonces se convirtió en algo imposible, pero yo creo que tú misma estabas apostando tu vida por la educación, por los niños, por los papás que te lo pedían. Entonces de repente la gente somos muy dura al juzgar y no nos damos cuenta de nuestras acciones también, ¿no? Porque la verdad es que solamente se nos ocurre hablar y juzgar a señalar a personas, ¿no? Claro. Pero lo padre, como dices tú, el aprendizaje es que creciste, que fuiste resiliente, te volviste comprensiva a lo mejor y empática con la gente, como decir, a veces entre el dolor de ambos hablamos y convertimos una guerra, pues no, mejor una persona a lo mejor cede y se vuelve empática y la verdad que es algo admirable y es así como has logrado también crecer y estar hasta la fecha, ¿no? En el colegio. Así es. Y algo bien importante, que quiero rescatar de esto que me decías, el entender que todas las personas que trabajamos en una institución educativa, como docentes, como precursores del cambio dentro del entorno en el que estamos, necesitamos sentir esa gran responsabilidad que nuestra imagen da hacia la comunidad, hacia el ecosistema que nos rodea, pero también que no solamente somos efecto de cualquier situación que está alrededor, sino que somos causa. O sea, la educación que yo imparto me lleva a ser causa de muchos aprendizajes en niños, en familias, en el desarrollo incluso de mi entidad. A nosotros como institución nos ha tocado representar a Campeche a nivel mundial y traer lugares muy importantes para el Estado. Y esto nos ha permitido, a través de ese trabajo continuo, hacer de la educación un proceso de transformación y también de impacto hacia nuestra entidad, ya no solamente a nivel estatal, regional, municipal o regional. Ahorita, en marzo, nos vamos a representar a un internacional, al Estado en robótica y tecnología. Entonces, creo que eso nos permite a nosotros darnos cuenta del impacto que tenemos que tener. Y eso no lo hago yo como directora, sino por aquí a mi staff también que se encuentra con nosotros. Al maestro le toca llevar esa representación. Entonces, ya no crezco yo nada más, sino también mi equipo de trabajo está sintiendo esa gran responsabilidad de impactar al mundo con la tarea que está haciendo. Oye, esa responsabilidad, ese orgullo y esa satisfacción de lograr cosas positivas. Y eso es lo que a veces, fíjate, la gente somos muy rara, ¿no? Porque eso a veces no lo compartimos, ¿no? O sea, lo ves y nada, pues sí, tuvieron el primer lugar. Y le das vuelta a la página, ¿no? Me encanta eso que dices, sí. Dije yo, si esto se viralizara tanto como se viralizó aquella mala noticia, wow, qué famoso sería. Pero a veces la gente somos injusta, hay que enfocarnos y encauzarnos a lo positivo, exaltar lo bueno, no nada más lo malo, sino realzar las cosas buenas de lo que va sucediendo. Me gustaría que me dijeras, de todo eso que de repente llega a pasar y que nos sirve como crecimiento, también hay cosas, me imagino, que te han dado satisfacción. ¿Cuáles son las satisfacciones más grandes que has vivido, tanto con tus profesores, con los papás y con los niños? Porque en este caso, pues es como ir dando un rebote. A veces haces algo tú con un pequeño, llega hasta la familia y pues bueno, tocas a varias personas con lo que has hecho, como en este caso, como dices, a lo mejor el representar un lugar te lleva a representar a tu estado, a tu municipio y llegar a otras partes que muchas instituciones o mucha gente a lo mejor no lo ha logrado. Entonces, ¿cuál es la satisfacción más grande? A lo mejor debes de tener muchas, pero algo que me digas tú, esto es algo que me marca, que lo recuerdo y que sentí bonito cuando alguien llegó y me dijo tal cosa, ¿no? Wow, a lo largo de 30 años hay muchas cosas valiosas, pero te voy a contar quizás las que recuerdo recientemente, hace como un mes, y a lo mejor al maestro, me encargo que el maestro
Cristian va a ver este reportaje. Tengo un maestro que está trabajando ahora sí muy cerca de la frontera de México y me mandó hace poco ahora sí que una nota en el WhatsApp diciéndome: quiero darle las gracias porque el día de hoy recibí un reconocimiento de una universidad muy importante en nuestro país y fui nombrado docente emérito por la calidad del trabajo académico que hago. Esto no hubiera sido posible si yo no hubiera trabajado con usted y no hubiera aprendido lo importante que es hacer las cosas con amor en cada uno de nuestros estudiantes. Hoy le agradezco este premio, usted también es parte de ello. Llenó mi tarde cuando leí ese mensaje tan valioso que se dio el maestro de compartirme. Otra de las grandes satisfacciones que he recibido, puedo indicarte, es con mis alumnos que tienen alguna necesidad educativa diferente o mis alumnos de alto potencial. Hay una serie ahorita muy importante en México que hicieron, la SECU. Okay. No sé si la viste. Sí. Bueno, el alumno protagonista, Nicolás, es un alumno de aquí del colegio de Crowley. Okay. Nicolás, su mamá es también del medio artístico y hace muchísimos años la mami de Nicolás, Miranda, llega con nosotros porque a Nicolás lo habían expulsado porque se paraba mucho en su escuela y tenía muchas situaciones. Trabajamos con Nicolás en todo su proceso de transformación. O sea, Nicolás era un artista y ojalá y Nicolás también vea este reportaje. Nicolás hoy es un chico muy famoso, te digo ya protagonista. En este caso, pues ha participado en muchas películas y protagonista de la SECU. Y obviamente el observar y el que su mamá me haya mandado como que todas los links de las series en las que sale, de los nuevos que es protagonista y que me escriba para darme las gracias y decirme gracias porque pudimos ver el talento, pudimos recuperar, pudimos salirnos del cuadro de un niño, es otra de las cosas que igual me deja muy satisfecha. Como cuando a lo mejor otra institución no supo darle como el enfoque correcto. Correcto. Que a lo mejor decían, ya no lo queremos, vamos a ya no lo queremos. Y que obviamente cuando una mamá te llega aquí al colegio con todos esos sentimientos encontrados de que una institución te está diciendo que su hijo es un problema, que no tiene solución, obviamente te encuentras ante una materia muy frágil en el desarrollo del ser humano, porque las mamás sí ven el potencial de su hijo, pero no saben cómo van a sacarlo adelante. Entonces, el que puedas darte cuenta y ver, lo único que tiene ahí la mamá es un reto en el que a lo mejor va a necesitar terapias, apoyos, psicólogos, pedagogos, pero al trabajar en conjunto van a sacar adelante ese niño porque lo que tiene ahí es un gran potencial como desafío. Entonces, creo que aquí lo importante es darnos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos porque como docentes bien decíamos, podemos marcar para bien o para mal la vida de un ser humano. Oye, Nati, ¿te consideras como un referente para las mujeres de tu ciudad y del mundo? Porque de repente, yo digo del mundo porque al final de cuentas tu trabajo se ve proyectado en diferentes partes. Cuando te presentas en un escenario, en la presentación de algún reconocimiento, ¿te consideras tú como un referente que ha hecho una aportación positiva a la sociedad? Sí creo que he buscado inspirar a más docentes, a más mujeres también, a hacer la diferencia, a darse cuenta que la capacidad que tenemos para impactar al mundo es ilimitada, siempre y cuando tengas el deseo de llegar, transformarte y verdaderamente sembrar semillas que permitan que más seres humanos crezcan. Así es. Nati, ¿qué proyectos o qué
¿qué planes tienes a corto plazo referente a tu vida laboral y profesional? Bueno, uno de los más recientes, acabo de presentar hace 15 días mi libro que ya está en Amazon, que se llama Educar con el Corazón, que lo que buscamos precisamente es esa conexión de entender que hay un hilo invisible mágico entre la capacidad que tiene nuestro corazón de tomar decisiones y nuestro cerebro, y que como docentes tenemos la oportunidad de emplear esos métodos para desarrollarnos. Estoy impartiendo conferencias, talleres, cursos de transformación dentro del proceso educativo, utilizando todas esas herramientas que forman parte de mi investigación en el campo educativo, porque lo considero una investigación. Somos una institución que está trabajando directamente con Finlandia, en la Universidad de Turku. Acabo de regresar precisamente hace 15 días de Monterrey, en donde estuvimos ahora sí, con el Instituto Scalae, con el doctor Federico Malpica, que es una de las eminencias en educación a nivel internacional. Acaba de recibir un reconocimiento en Londres y él es uno de nuestros coaches a nivel educativo en esta entidad. Y obviamente, ¿qué es lo que deseo? Pues poder compartir todo lo que hacemos en este centro de investigación que se denomina De Crowley a favor de la educación, y poder seguir inspirando a más docentes, llegando a más instituciones educativas para que se atrevan a experimentar esta metodología diferente y darte cuenta que hoy el mundo está pidiéndonos un cambio. Las generaciones actuales tienen mucho que pedirnos para transformar nuestra conciencia. Yo creo que sin duda alguna esa palabra clave de educar con el corazón es básico, porque podemos ser empáticos con la sociedad, podemos ser empáticos con nuestros profesores y romper con ese esquema que a veces tenemos de ver la educación como algo rígido, que no puede verse de otra manera. A lo mejor que no tiene que ser un proceso difícil, ni doloroso, ni tedioso para la gente que se está preparando, para los niños, para las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo que nos ayude a crecer, tanto espiritual, emocional, en cuestión de aprendizaje. Y qué padre que en este libro, Educando con el Corazón, pues a lo mejor nos toques, como dices, esta investigación de educar de una forma distinta. La verdad es que es algo fabuloso para romper con ese esquema, ¿no? Así es, romper paradigmas, atrevernos a ver que el mundo está cambiando y que necesita que experimentemos con nuevas tendencias, y empezar a ver que estamos viviendo en la generación en donde actualmente, a través de la tecnología, la inteligencia artificial, los jóvenes muchas veces saben más que nosotros como docentes, y tenemos que aprovechar toda esa capacidad impresionante que la tecnología también nos otorga, claro, para que los jóvenes aporten también dentro del proceso educativo y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Así es, mi querida Nati. De forma personal, todos vemos a lo mejor a la directiva de Crowley y te conocemos a lo mejor proyectándote de manera profesional o laboral, pero de forma individual, ¿qué proyectos tienes o qué planes personales? ¿Qué te gustaría hacer que dijeras, bueno, lejos de mi trabajo, esto es algo que me gustaría hacer y que hasta el día de hoy no he logrado? Hay algo que me llena mucho, es compartir con más mujeres ese proceso de crecimiento y empoderamiento femenino, utilizando la energía femenina creativa que tenemos de manera apropiada, porque se habla tanto de empoderamiento femenino que a veces como que perdemos entre qué es el empoderamiento y qué es la autoridad, o que a veces es como un pleito entre sexos. No, aquí es hablar de ese valor tan importante que las mujeres tenemos para poder transformar primero nuestra propia energía en esa energía creadora magnífica, y poderla compartir en nuestro hogar, en nuestro entorno, y con sororidad con nuestras propias mujeres. Entonces, algo que me apasiona es justamente eso, poder llevar ese aprendizaje a más mujeres para que
podamos trabajar de manera sincrónica y armónica para crear mejores espacios. Yo creo que sin duda alguna lo estás haciendo. Y pasatiempos de Nati. Ay, me encanta leer, me encanta viajar, me encanta pasar tiempo con mi familia. Mis hijos son un elemento clave, ya los 3 son adultos y muchas veces ya mis maestros, una de las grandes satisfacciones, tengo una de mis hijas que ya está trabajando aquí en las empresas de construcción de mi esposo, porque tenemos empresas diferentes, y tengo mi segunda hija, que es mi maestra y a quien está dedicada la propuesta educativa. Ella se dedica a todo este espacio holístico, fuera de estar ya concluyendo una carrera en ahora sí, turismo internacional. Ella se dedica a ser coach de flow, un sistema que utiliza la yoga como un elemento de transformación y utiliza todo esto que aprendió de manera holística para algo que ya se volvió su pasión y su transformación. Entonces, el ver que esa pequeña semilla de utilizar todas estas herramientas que llevó de haber estudiado aquí en el colegio, ya ella los está utilizando como parte de su trabajo y de su labor, me llena y me hace sentir muy feliz. Nati, ¿cómo te defines hoy por hoy como persona? Como una mujer que busca crear, sembrar amor, responsabilidad y congruencia en el espacio. Pues Nati, la verdad es que yo feliz de haber estado el día de hoy platicando contigo. Me gustaría, ¿tienes algo más que te gustaría compartir? Pues invitar a que todas aquellas personas que se ocupan de la tarea de formar, educar y transformar dentro de la familia o dentro del contexto académico o dentro de los espacios terapéuticos y de sanación, busquen compartir más su tarea, porque hoy el mundo necesita de más personas que inspiren a otras a transformar y hacer de este mundo un lugar mejor. Oye, ¿cuál es la propuesta educativa que tienen aquí en The Crowley? Una propuesta educativa que se centra en el desarrollo de 4 grandes ejes: aprender, crear e innovar, el ser y la conciencia y el desarrollo de la creatividad y la tecnología en el aprendizaje. Ok, ¿los niveles educativos que tienen? Desde maternal, preescolar, primaria, secundaria, área de tecnología y enseñanza de la robótica para niños. Y tenemos un área en donde hacemos un diplomado especial para asistentes y monitores educativos y área de diplomados y capacitación docente para conectar a más personas con nuestra propuesta educativa en el sector académico. Capacitamos a nivel nacional, trabajamos directamente también con la Secretaría de Educación del Estado, capacitando a docentes y capacitando a padres de familia. Ok, ¿cómo podemos encontrar más información de la profesional, de esta mujer que se encarga también de demostrar que sí se puede, de este empoderamiento femenino? ¿Cómo te podemos encontrar o seguir en redes, tus conferencias, las pláticas que da? Bien, en la página del Colegio Ovidio de Crowley de Ciudad del Carmen, ahí se encuentra toda nuestra información, ahí se encuentran todas nuestras conferencias y todo aquello que hemos realizado en favor de la educación. Nati, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que encontrar a esas personas que se preocupan por el bien de la humanidad, por tener una sociedad próspera y que las futuras generaciones sean personas preparadas, que estén preparadas en base al corazón, a la emotividad, a ser empáticos con los seres humanos. Yo creo que son pocas las personas que nos encontramos como tú. Te agradezco porque lejos de esta entrevista que me compartes tu vida, pues también aprendemos cosas positivas, cosas bonitas, y te agradezco que el día de hoy nos hayas recibido aquí en el Instituto de Crowley para esta entrevista que fue un poquito de tu historia de vida. Muchísimas gracias, Toto, por pensar en mí, por invitarme y por también impulsarme a seguir compartiendo y seguir creciendo.
Chicos, pues yo los quiero invitar a que no se pierdan próximamente la revista Foro Magazine, precisamente en el mes de marzo. Tenemos un reportaje especial de Nati, así que no se lo pueden perder. Mil gracias. Mil gracias a todos. Esto fue Historias de Vida.